tal, chicos? Es un gusto saludarlos. Vamos a seguir con el contenido de nuestros cursos. Vamos a trabajar el tema tercera ley de Newton y diagrama de cuerpo libre. Vamos a aprender qué es una fuerza de reacción y cómo hacer un diagrama de fuerzas. Entonces, sin más, vamos por nuestro video. Bien, vamos a trabajar entonces con el tema de la tercera ley de Newton. Hemos estado trabajando ya con lo que era la primera ley de Newton. Vimos que era la ley de la inercia. También en esa primera ley definimos que el elemento que me permitía tener inercia era la masa unidad de medida en kilogramos. La masa generaba algo que llamábamos peso. Y de la segunda ley de Newton vimos que una fuerza se genera cuando una masa adquiere una aceleración. La unidad de la fuerza la llamamos newtons. Fue lo último que trabajamos cuando tuvimos nuestra última clase presencial. Vamos entonces con la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la ley que se conoce como acción y reacción. Esta ley afirma de que siempre que nosotros apliquemos una fuerza, se generará una fuerza contraria de la misma magnitud. Entonces vamos a escribirlo. Cuando se genera o se aplica una fuerza, siempre se genera otra fuerza de igual magnitud y dirección opuesta. ¿Qué significa eso? Que si yo genero una fuerza de 8 newtons hacia la derecha, se debe generar una reacción que es de 8 newtons hacia la izquierda, ¿sí? Eso es lo que me dice. Pero nosotros no podemos aplicar una fuerza hacia el aire. Para comprender muy bien esto, supónganse que está ahí una persona recostada sobre una pared, como en esta burda figura. Tenemos una persona que está recostada con un brazo sobre la pared, ¿sí? Si la persona, por estar sujeta o recostada en la pared, ¿sí? Y obviamente es una pared sólida que tiene la capacidad de sostenerlo a él con la fuerza que está aplicando, la tercera ley de Newton me dice que la fuerza que él aplica hacia la pared, ¿sí? De la fuerza hacia la pared, entonces se tiene que estar generando también una fuerza de igual magnitud pero en dirección opuesta hacia él. Esta fuerza se genera por el hecho de que él con la acción que le aplica a la pared tiene la capacidad de resistir esa fuerza. Si la pared no tuviera la capacidad de resistir esa fuerza, entonces la pared se hundiría, se quebraría o rotaría o se iría de lado. Pero como sí tiene la capacidad de sostenerlo, entonces esta pared está generando una fuerza de reacción en la dirección opuesta. Para comprender esta idea, generalmente lo que se hace es algo que llamamos un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama en el que se dibujan las fuerzas aplicadas a un cuerpo u objeto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a hacer un dibujo en el que vamos a intentar mostrar las fuerzas que se están aplicando. Supónganse entonces que queremos aplicar un diagrama de cuerpo libre o queremos hacer un diagrama de cuerpo libre para este efecto. Una persona recostada sobre la pared. Entonces, tenemos que hacer un dibujo que represente lo que está pasando. La persona está haciendo una fuerza desde nuestra perspectiva hacia la derecha. Por lo que entonces la pared, para que se mantenga estable, tiene que generar una fuerza de reacción de igual magnitud pero en dirección opuesta. En eso significa que tiene que ser hacia la izquierda. Nuestro diagrama de cuerpo libre entonces quedaría más o menos de esta forma. Si esta línea delgada blanca representa la pared, F representa la fuerza que está aplicando la persona al recostarse sobre la pared, entonces la fuerza de reacción, ¿sí?, que está generando la pared es una fuerza que tiene la misma magnitud pero en dirección contraria, que sería el fenómeno. Nuestro diagrama de cuerpo libre entonces ya aplicado quedaría de esta forma. Diagrama de cuerpo libre o DCL. Si suponemos un punto, el punto de contacto, este círculo que tenemos acá,
La fuerza que está aplicando la persona hacia la pared, hacia la derecha, es F, y la fuerza de reacción es la fuerza que la pared genera cuando se le aplica la fuerza F, que debe tener la misma magnitud, es decir, si la fuerza F vale 8 newtons, entonces la fuerza R, la fuerza de reacción, tiene que ser de 8 newtons, pero en dirección opuesta. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre representa todas las posibles fuerzas que se aplican en un punto específico. Cuando estamos hablando de fuerzas de reacción, hay fuerzas que se generan aunque nosotros no las estemos viendo. Vean esta parte importante. Siempre que se aplique una fuerza, se debe generar una fuerza de reacción. Siempre. Hemos estado viendo que, más bien vimos que el peso es una fuerza. Una fuerza que se aplica en la dirección de la gravedad, es decir, siempre hacia abajo. Supongan que nosotros tenemos un bloque sobre una superficie plana. ¿Sí? Tenemos un bloque de masa m sobre el suelo. Si nosotros quisiéramos dibujar un diagrama de cuerpo libre de esta masa, tenemos la seguridad de que el peso está apuntando hacia abajo. Pero si el peso está apuntando hacia abajo, significa que tiene que generarse una fuerza opuesta a esta, que es la fuerza de reacción. La fuerza de reacción, cuando un objeto reposa sobre una superficie, se le conoce como fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de reacción que se genera cuando un cuerpo reposa sobre una superficie. Y resulta que esta fuerza normal siempre es perpendicular a esta superficie. Por lo que si nosotros tenemos entonces el bloque de masa m apoyado sobre la superficie, entonces la fuerza normal apunta en dirección perpendicular a esta superficie. Si dibujamos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, tendríamos una fuerza del peso apuntando hacia abajo y la fuerza normal apuntando hacia arriba. Más o menos mi diagrama de cuerpo libre entonces me quedaría de la forma de CL, de esta forma. El peso, que sería el producto de la masa por gravedad, de hecho creo que vamos a mejor escribir aquí que es masa por gravedad, peso igual a masa por gravedad. Y tenemos entonces que la fuerza normal apuntaría exactamente hacia arriba, de la misma magnitud, es decir, masa por gravedad, pero apuntando hacia arriba, dado de que el peso apunta hacia abajo. Otro tipo de fuerza de reacción es un tipo de reacción que se genera cuando dos objetos interactúan en movimiento. A esta fuerza se le conoce como fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Es una fuerza que se genera cuando un objeto se mueve en una superficie. Supongan lo siguiente, supónganse que tenemos el mismo bloque que teníamos hace un momento apoyado sobre el suelo. Pero vamos a analizar cuál es el comportamiento en el contacto entre el bloque y el suelo. Más o menos así. Tenemos nuestra masa m, ¿sí? Y vamos a explorar una parte de este contacto entre la superficie y el objeto. Si hacemos un zoom a esta parte, vean, podemos darnos cuenta de que el objeto es liso, pero de forma microscópica la superficie no va a ser lisa, sino va a presentar imperfecciones, al igual que el suelo. Estas imperfecciones generan roces entre las dos que van generando oposición al movimiento. La fuerza de fricción, entonces, vamos a escribirlo, es una fuerza que siempre se va a oponer al movimiento. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento y resulta que esta fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. Ya vimos que es la fuerza normal, la fuerza normal es la fuerza que se genera cuando un objeto reposa sobre una superficie. Ahora, si nosotros matematizamos esto que estoy diciendo, que la fuerza
es proporcional, la fuerza de fricción es proporcional a la normal, estoy diciendo que la fuerza de fricción, generalmente se conoce así, se coloca como fuerza sub F o fuerza sub R, para decir que es una fuerza de rozamiento. Yo prefiero colocar fuerza sub F, lo voy a trabajar así, sub F, es proporcional a la fuerza normal. Este símbolo que parece pescadito es lo que se le conoce como proporcionalidad, es decir, mientras más grande sea la normal, más fuerza de fricción vamos a tener. Mientras menor sea la normal, menor fuerza de fricción vamos a tener. Para convertir esto en una igualdad, nosotros tenemos que decir que nuestra fuerza de fricción, ahora sí como igualdad, es igual a una constante multiplicada por esa normal. Esa constante se conoce como coeficiente de fricción. Lo vamos a agregar acá abajo. Esto se conoce como coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es una cantidad adimensional que se encuentra entre 0 y 1. ¿Sí? Es una cantidad adimensional, es decir, no tiene unidades de medida, que se encuentra entre 0 y 1. Un coeficiente de fricción exactamente igual a 0 es la superficie ideal, es decir, superficies completamente lisas, aunque nosotros lo miremos de forma microscópica. Las superficies van a ser tan lisas que la fricción es despreciable, es decir, en este caso el coeficiente de fricción puede llegar a ser 0. Y el coeficiente de fricción 1 es aquel coeficiente de fricción en el que la fuerza de fricción es tan grande que va a impedir que el objeto se mueva bajo la acción de cualquier fuerza. ¿Sí? Un coeficiente de fricción 1 es el punto en el cual la fuerza de fricción es tan grande que no vamos a poder mover un objeto. Mientras que el coeficiente de fricción 0 es aquel coeficiente de fricción en que las superficies son tan lisas, que no presentan ningún tipo de oposición a ese movimiento. Pero resulta que nosotros tenemos dos tipos de coeficiente de fricción. Para comprender eso, ejemplifiquémoslo. Piensen en que ustedes están reacomodando los muebles de su dormitorio. Y tienen un ropero o un mueble donde guardan su ropa, un closet, como prefieran decirle. Pero para no desvaciar el ropero o el closet, ustedes piensan moverlo con toda su ropa adentro, ropa, zapatos y todo lo que ustedes tengan adentro. He de imaginarme que han experimentado lo siguiente: cuando ustedes intentan empujar algo, el primer empujón tiene que ser con mucha fuerza, mientras que cuando el objeto ya se está moviendo, la fuerza que debe hacerse para mantener ese movimiento es menor. Bueno, significa entonces que la fuerza de oposición es diferente mientras si un objeto está estático y si un objeto está moviéndose. Estas dos diferencias de fuerzas de oposición se generan porque nosotros tenemos dos tipos de coeficiente de fricción. Entonces vamos a clasificarlos aquí. Vamos a tener un coeficiente de fricción estática cuando nosotros sabemos que un objeto sobre una superficie no se está moviendo. Este coeficiente de fricción estático se genera por el acomodamiento de las imperfecciones entre la superficie de un objeto y la superficie del suelo o la superficie donde se encuentra apoyado. Cuando un objeto se queda estático, esas imperfecciones se acomodan de tal manera de que la capacidad de movimiento se va a reducir. Este coeficiente de fricción estático se representa como μs, ¿sí? Mu-s o μs es la letra griega mu, es el coeficiente de fricción estática. También tenemos un coeficiente de fricción cinética. Este coeficiente de fricción cinética o coeficiente de fricción cinético es el coeficiente que se obtiene cuando nosotros estamos moviendo un objeto. Este se representa con el mismo símbolo mu, pero se conoce como μk.
μk es el movimiento, el coeficiente de fricción cinética. Vamos a aclarar muy bien. El coeficiente de fricción estática entonces es aquel coeficiente que se tiene cuando dos objetos están estáticos, es decir, cuando sus imperfecciones se han acomodado de tal grado que la fuerza de fricción es mucho mayor. Mientras que el coeficiente de fricción cinética es aquel coeficiente en el cual las imperfecciones entre dos superficies no están acomodadas y por lo tanto es mucho más fácil moverlo. Por lo que entonces el coeficiente de fricción cinético siempre tiene que ser menor que el coeficiente de fricción estático. Esto implica entonces que el coeficiente de fricción cinético tiene que ser menor que el coeficiente de fricción estático. Para siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. La K y la S es porque proviene del inglés mu S de static, y mientras que el coeficiente de fricción cinético mu K, porque cinético en inglés es kinetic, con movimiento. Entonces mu S es para cuando un objeto se encuentra estático sin movimiento, y un coeficiente cinético es cuando el objeto se está moviendo con aceleración. Eso sí es bien importante, con aceleración. Entonces vamos a colocar aquí: el coeficiente de fricción estático se genera o se utiliza cuando no hay aceleración, y el del cinético se utiliza cuando sí hay aceleración. Porque desde el punto de vista dinámico, un movimiento, un objeto estático es aquel movimiento que no tiene aceleración, es decir, que puede estarse moviendo con velocidad constante o no moverse. Mientras que el cinético es cuando sí hay aceleración. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto de acá. Muy bien, vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Dice así: un ladrillo de masa M mayúscula está sobre una almohadilla de hule de masa M minúscula. Juntos se deslizan hacia la derecha con velocidad constante sobre una superficie sin fricción. El inciso A me dice: dibuje un diagrama de cuerpo libre del ladrillo. El inciso B: dibuje un diagrama de cuerpo libre de la almohadilla. Y el inciso C: dibuje un diagrama de cuerpo libre para el conjunto ladrillo-almohadilla. Para empezar entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar un aproximado de qué es lo que está pasando. Mi dibujo más o menos es lo siguiente. Tengo un ladrillo de masa M sobre una almohadilla de hule de masa M minúscula sobre una superficie horizontal. El primer problema o el primer inciso me dice: dibuje un diagrama de cuerpo libre del ladrillo. Entonces, el ladrillo se supone que es este objeto que está arriba. Imaginemos que tenemos este ladrillo. ¿Qué fuerzas intervienen en este ladrillo? Bueno, tenemos el peso de este ladrillo hacia abajo, y si tiene un peso y está sobre una superficie, por lo tanto se está generando una reacción hacia arriba. Vamos a llamar entonces a esta primera reacción la normal número 1. Por lo que entonces nuestro diagrama de cuerpo libre para el inciso A nos quedaría más o menos de la siguiente forma. Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. El peso, que en este caso sería igual a masa por gravedad. Sí, vamos a colocarlo aquí. ¿Sí? M, que es M mayúscula por gravedad. Y hacia arriba se está generando la normal número 1. Ahí tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. Hagamos ahora el siguiente inciso. El siguiente inciso me pide el diagrama de cuerpo libre para la almohadilla que se encuentra debajo del ladrillo. Para eso examinemos entonces la almohadilla. ¿Qué fuerzas están sometiéndose hacia la almohadilla? Bueno, tenemos el peso de la propia almohadilla, ¿sí? Siempre dirigido hacia abajo. La almohadilla recibe el peso del ladrillo también hacia abajo. Y por lo tanto la superficie tiene que generar una fuerza de reacción opuesta hacia arriba. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre para este caso sería dos fuerzas hacia abajo, que es el peso de la masa de la almohadilla, M minúscula hacia abajo, el peso del ladrillo hacia abajo también, y la normal hacia arriba. Este diagrama de cuerpo libre sería de esta forma: normal, que es la normal total, W, que es el peso de la almohadilla,
y W mayúscula, que es el peso del ladrillo. Entonces el objeto tiene peso más el peso propio más el peso del ladrillo hacia abajo y la normal hacia arriba. Ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre aquí. Y el inciso C me pide dibuje un diagrama de cuerpo libre para el conjunto ladrillo almohadilla. Si nosotros tomamos en cuenta este objeto, como un todo, ¿sí? Tenemos una masa total que es M más M y una fuerza de reacción hacia arriba que sería la normal. Resulta entonces que este diagrama de cuerpo libre también es el diagrama de cuerpo libre representativo para un conjunto M más M de ladrillo almohadilla. O sea, este diagrama de cuerpo libre también representaría, si nosotros tomáramos en cuenta M y M, M mayúscula y M minúscula, como un solo objeto. Vamos a hacer nuestro ejemplo número 2. Dice así: un tornillo de hierro de 65 gramos de masa cuelga de una cuerda ligera de 36.7 centímetros de largo. Aquí es 35, perdón. 35.7 centímetros de largo. El extremo superior de la cuerda está fijo. Sin tocarlo, un imán atrae el tornillo de modo que permanece fijo. ¿Bien? Permanece fijo, es decir, no se está moviendo. Desplazado horizontalmente 28 centímetros a la derecha desde la línea vertical previa. Es decir, desde donde estaba colgando verticalmente, cuando nosotros le acercamos el imán, el tornillo se atrae y se queda estático a 28 centímetros del punto original. Entonces el problema me dice: dibuje un diagrama de cuerpo libre del tornillo, encuentre la tensión en la cuerda y encuentre la fuerza magnética sobre el tornillo. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es intentar dibujar más o menos lo que comprendemos que está pasando. Lo que yo comprendí y lo que dibujé fue lo siguiente. Más o menos esto de acá. Tenemos aquí, vamos a hacerlo un poco más grande, una cuerda de 35.7 centímetros que estaba colgando en esta línea punteada. Cuando le acercamos el imán, el tornillo se desplaza horizontalmente hacia la derecha una distancia de 28 centímetros. Vean que el tornillo no puede acercarse completamente al imán por el hecho de que tiene una cuerda. Entonces el problema me pide que dibuje un diagrama de cuerpo libre para el tornillo. Yo espero que comprendamos muy bien una figura. Esto finge ser un imán. Esto es nuestro tornillo y esta es la cuerda que está sujetando al tornillo desde la parte superior, que está fijo. Por eso solamente como que se inclina un poco. Si ya comprendimos cómo está la figura, vamos ahora a... Ópale, se fue para abajo. Ahora sí, dejémoslo acá. Si ya comprendimos cómo es nuestro fenómeno, vamos ahora a construir el diagrama de cuerpo libre para nuestro tornillo. Examinemos el tornillo. Este tornillo de aquí, ¿qué fuerzas está sometido? Bueno, tiene un peso, ¿sí? Entonces tenemos la seguridad de que tiene un peso dirigido hacia abajo. La fuerza magnética, es decir, la fuerza de atracción del imán, está apuntando hacia la derecha. Y lo que impide moverse libremente es la cuerda. Por lo tanto, aquí tenemos una fuerza que está generando la cuerda. A las fuerzas que se generan en las cuerdas se les conoce como tensión. Entonces, ahora sí ya vemos que tenemos tres fuerzas. El peso propio del tornillo, la fuerza magnética, que sería la fuerza con que se atrae el tornillo hacia el imán, y la tensión en la cuerda. Tenemos tres fuerzas. Vamos a intentar dibujar entonces eso en un diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre más o menos es esto. Puse Fm a la fuerza magnética, es decir, la fuerza con que el tornillo se quiere mover hacia la derecha. El peso del tornillo lo puse hacia abajo y la tensión en la cuerda es lo que tenemos acá. El ángulo formado entre la tensión y una línea horizontal, el problema no nos lo da. Tampoco la tensión, el ángulo formado entre la cuerda y la vertical, por lo que ese va a tener que ser un cálculo extra que nosotros vamos a tener que realizar. Muy bien. Si el tornillo se encuentra fijo, significa que no se va a mover a ningún lugar y por lo tanto la suma de todas sus fuerzas tiene que ser cero, ¿sí? Tenemos esa seguridad porque si el tornillo no se mueve, la suma de todas sus fuerzas tiene que ser igual a cero. Ya que comprendimos muy bien esta figura, entonces vamos a empezar con nuestros cálculos. La primera
teoría que acabamos de decir es que la suma de las fuerzas tiene que ser cero. ¿Por qué estoy afirmando eso? Recordemos de la segunda ley de Newton que dijimos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Cuando vimos esto, vimos también que existía lo que llamamos la fuerza neta. La fuerza neta era la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre un objeto, de tal manera que tenga una sola aceleración. Pero si para este caso el problema me está diciendo que permanece fijo, entonces no tiene aceleración y la suma de todas las fuerzas entonces tiene que ser igual a cero. Pero dado de que tenemos fuerzas en un eje vertical y en un eje horizontal, o si queremos verlo así, en el eje X y en el eje Y, nosotros tenemos entonces que hacer la suma de las fuerzas en el eje X y la suma de las fuerzas en el eje Y. La suma entonces de fuerzas en X tiene que ser igual a cero porque no hay movimiento en esa dirección. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Pues tenemos la fuerza magnética dirigida hacia la derecha. Dado de que hacia la derecha es positivo, entonces la fuerza magnética es positiva. Fuerza magnética. Y tenemos la componente de la tensión en el eje X, por lo que entonces aquí, dado de que está en el eje X negativo, entonces sería menos la tensión multiplicado por, vamos a escoger un ángulo de trabajo. Voy a tratar de escoger, voy a escoger el ángulo de trabajo como el ángulo que se forma entre la tensión y la horizontal. Por lo que entonces la tensión en X, de acuerdo a componente, sería la tensión multiplicado por el coseno de ese ángulo, teta, y eso tiene que ser igual a 0. Si hacemos ahora la suma de las fuerzas en el eje Y, suma de fuerzas en Y, tiene que también ser igual a 0, y lo que tenemos en el eje Y es el peso dirigido hacia abajo, por lo que sería negativo menos el peso, más la componente de la tensión en el eje Y, que sería tensión multiplicado por el seno del ángulo, y esto tiene que ser igual a 0. Veamos qué datos conocemos. Podemos calcular la magnitud del peso. El peso ya sabemos que es el producto de la masa por la gravedad. En este caso la masa es de 65 gramos. Tenemos que convertir eso a kilogramos. 65 gramos en kilogramos resultan ser 0.065 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto me da un valor de peso de 0.637 y dijimos que estos se llamaban newtons. Ahora vamos a entonces utilizar la ecuación de suma de fuerzas en Y, que sería esta ecuación, menos el peso más tensión seno del ángulo. Bueno, necesitamos el ángulo. ¿Cómo podemos calcular nuestro ángulo? Dado de que estoy utilizando el ángulo formado entre la tensión y la horizontal, sería el ángulo formado entre la cuerda y una horizontal. Dado de que tenemos la hipotenusa, ¿sí?, la longitud de la cuerda, y tenemos el adyacente de este triángulo formado, podemos utilizar el coseno inverso para poder determinar ese ángulo. Entonces, el ángulo va a ser igual al coseno inverso de la relación entre el adyacente y la hipotenusa, 28 dividido 35.7. Si utilizamos una calculadora, podemos obtener el valor aproximado del ángulo en grados. Aproximadamente es igual a 38.34 grados. Ahora sí, entonces podemos ingresar a nuestra suma de fuerzas en Y, es decir, a esta ecuación, para poder determinar cuál es el valor de la tensión. Si despejamos la tensión de esa ecuación, la tensión es igual a el peso dividido el seno del ángulo. Para este caso, esto sería igual al peso, que es 0.637 newtons, dividido el seno de 38.34 grados. Pueden comprobar ustedes ahí donde se encuentran que este resultado da 1.03 newtons. Ahí tenemos el valor de la magnitud de la tensión.
Ahora, dado de que el problema también me pide la fuerza magnética, pues ahora utilizamos la suma de las fuerzas en X para determinar cuál es el valor de la tensión de la fuerza magnética, dado de que involucra la fuerza magnética y el valor de la tensión, que ya lo conocemos. Esto entonces me daría que la fuerza magnética es igual a la tensión multiplicado, esto no es, tensión multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso sería la tensión, que es 1.03 newtons multiplicado por el coseno de 38.34 grados. Esto es aproximadamente igual a 0.80 newtons. Y aquí tenemos entonces cuál es el valor de la magnitud de la fuerza magnética, cuál es la magnitud de la tensión, que era lo que el problema me pedía. Entonces recuérdense, repasemos. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama en el cual nosotros colocamos el tornillo como un punto y dibujamos todas las fuerzas a las que lo estamos sometiendo. En este caso la tensión, que no lo deja moverse, la fuerza magnética, que es lo que lo hace mover, y el peso, que siempre está presente en cualquier objeto con masa. Si el objeto se encuentra fijo, que es algo que el problema me dice, ¿sí? Permanece fijo, es decir, no se mueve, tengo la seguridad de que no tiene aceleración, o sea, su aceleración es cero, lo que me genera que la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero. La suma de las fuerzas en X son aquellas fuerzas que se encuentran de forma horizontal en el diagrama que yo he dibujado, que sería la componente horizontal, la fuerza magnética, igual a cero. La suma de fuerzas en Y tiene que ser cero, por lo que entonces sumo todas las fuerzas que hay en Y, el peso que apunta hacia abajo y la componente de la tensión en el eje Y más tensión seno del ángulo, porque apuntaría hacia arriba y tiene que ser igual a cero. Este sistema de ecuaciones me permite determinar cuál es la tensión y la fuerza magnética si primero hallamos el ángulo con trigonometría y el peso sabiendo que es masa por gravedad. Y así hemos culminado este ejemplo. Muy bien, vamos con nuestro último ejemplo. Dice así: tres masas se unen mediante cuerdas y se colocan en la configuración mostrada en la figura. Vean entonces nuestra configuración. Tenemos una masa de 5 kilogramos, una masa de 4 kilogramos, una masa de 9 kilogramos, unidos mediante una cuerda que pasa por poleas. ¿Sí? Entonces tenemos una cuerda aquí y otra cuerda acá. El ángulo de esta rampa es de 30 grados. El problema me pide que dibuje diagramas de cuerpo libre para cada masa. Por lo tanto, tengo que dibujar diagramas de cuerpo libre para 3 masas. Por lo tanto, son 3 diagramas de cuerpo libre. Calcule el valor de la aceleración de cada masa suponiendo que las poleas no tienen masa ni fricción y que la superficie es lisa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que aquí no se genera fricción, por lo tanto no hay fuerzas que se opongan al movimiento. Al igual que en la otra polea, no hay fuerzas que se opongan al movimiento. Dado de que no tienen masa, significa que no contribuyen de manera inercial al movimiento. Y me está diciendo que las superficies son lisas, por lo que tampoco considero la fricción sobre las superficies de cada objeto. Entonces vamos a iniciar. Empecemos con este objeto, el objeto de 5 kilogramos. ¿Qué fuerzas intervienen en él? Bueno, el peso hacia abajo, como no está sobre una superficie, por lo tanto no tiene normal, y vamos a llamar tensión 1 a este segmento de la cuerda que une la masa de 5 kilogramos con la masa de 4 kilogramos. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre para esta masa quedaría de esta forma. ¿Sí? Tensión número 1, peso, que sería en este caso 5 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, apuntando hacia abajo, y son las únicas fuerzas que intervienen. Analicemos ahora la masa de 4 kilogramos. ¿Qué fuerzas intervienen ahí? El peso hacia abajo, ¿verdad? Por ende, la normal hacia arriba. La tensión 1, que se encuentra hacia la derecha de él. La tensión número 2, que se encontraría hacia la izquierda de él, dado que no hay fricción. Entonces esas serían las únicas 4 fuerzas que intervendrían. Vean el diagrama de cuerpo libre para esta masa de 4 kilogramos. Tenemos el peso hacia abajo, 4 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La tensión 1, que lo jalaría hacia la derecha. La tensión 2, que lo jalaría hacia la izquierda. Y la normal, que es la fuerza que se genera perpendicular a la superficie. Con esto entonces ahora podemos calcular podemos obtener ya, mejor dicho, el diagrama de cuerpo libre de la masa de 9 kilogramos. Este diagrama tiene la tensión 2 formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal.
la normal que es perpendicular a la superficie, ¿sí? Por lo tanto es normal a ese ángulo de 30 grados, y el peso hacia abajo, que sería en este caso, aquí está mal porque puse 4, pero son 9 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa sería la magnitud del peso. Cambiemos estos valores. 5 por kilogramos por 9.8 metros sobre segundo nos da 49 newtons. Entonces esto es igual a 49 newtons. El peso de la siguiente, 4 por 9.8, es igual a 39.2 newtons. Entonces aquí tenemos 39.2 newtons. Y por último aquí tenemos 9 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que me da una cantidad de 88.2 newtons. Y así tenemos entonces nuestros 3 diagramas de cuerpo libre. Ahora, vamos a intentar entonces, vean, el inciso A sería los diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas. ¿Sí? Entonces vamos ahora a intentar resolver el resto de incisos. El inciso B me dice: calcula el valor de la aceleración de cada masa suponiendo que las polillas no tienen masa ni fricción y que la superficie es lisa. Ya asumimos entonces esto porque no colocamos fuerza de fricción, porque no hay nada que se oponga al movimiento de las masas. Pensemos ahora, ¿en qué dirección se movería esta configuración de masas? ¿La masa de 5 kilogramos bajaría o subiría? La masa de 9 kilogramos bajaría o subiría, y la masa de 4 kilogramos se movería hacia la izquierda o hacia la derecha. Solamente tenemos opción a escoger uno de los dos movimientos posibles. Es decir, que la configuración sea que el bloque de 9 kilogramos baje, el bloque de 4 kilogramos por consecuencia se mueva hacia la izquierda y el bloque de 5 kilogramos suba, o el bloque de 5 kilogramos baje, el bloque de 4 kilogramos se mueva hacia la derecha y el bloque de 9 kilogramos suba. Vamos a utilizar un poco el sentido común. Vamos a suponer que la masa de 9 kilogramos es la que se encuentra bajando. Esa va a ser una suposición, es decir, yo voy a plantear esa idea y vamos a ver si así es. Por lo que entonces vamos a hacer una suma de fuerzas para el bloque de 5 kilogramos. Entonces vamos a trabajar con el bloque de 5 kilogramos. Vamos a escribir aquí bloque de 5 kilogramos. Hagamos una suma de fuerzas. La suma de fuerzas la vamos a realizar únicamente en donde me interesa. En este caso, para el bloque de 5 kilogramos, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre aquí. Las únicas fuerzas que se encuentran son fuerzas en el eje Y o fuerzas verticales, por lo que entonces voy a hacer una suma de fuerzas en el eje Y. Como estamos asumiendo de que el bloque de 9 kilogramos va a bajar, entonces el bloque de 5 kilogramos va a subir. Para poder simplificar este procedimiento vamos a trabajar de la siguiente forma. La dirección del movimiento de la partícula o del bloque es la dirección positiva. En este caso, dado de que el bloque de 5 kilogramos subiría, todo lo que apunte hacia arriba va a ser positivo. En este caso entonces la tensión 1 es positiva. Tensión 1. Y el peso está en contra, menos 49 newtons, y esto tiene que ser igual a la masa, que sería 5 por la aceleración. ¿Sí? Recuérdense, la suma de las fuerzas es masa por aceleración. En este caso la masa es de 5 y la aceleración no la conozco. Tengo una ecuación y dos incógnitas. Hagamos lo mismo para el bloque de 4 kilogramos. Como el movimiento va a ser de forma horizontal, ese bloque se va a mover de forma horizontal. Pensemos, si el bloque de 5 kilogramos sube, el bloque de 4 kilogramos se movería hacia la izquierda o hacia la derecha. Piensen ahí 2 segundos. Bueno, resulta que si el bloque de 5 kilogramos sube, entonces el bloque de 4 kilogramos tendría que moverse hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer la suma de fuerzas en X, porque esa es la única que me interesa, y esta suma de fuerzas en X tiene que ser igual a masa por aceleración. Si el bloque de 4 kilogramos se va a mover hacia la izquierda, entonces todo lo que apunte hacia la izquierda va a ser positivo. En este caso, nuestro diagrama de cuerpo libre para el bloque de 4 kilogramos es este de acá. La fuerza que apunta hacia la izquierda es la tensión 2. Entonces aquí vamos a colocar tensión 2, ¿sí? Menos tensión 1
y esto tiene que ser igual a masa, que en este caso es 4, por la aceleración que es a. Y ahí tenemos entonces una segunda ecuación. Y vamos a replicar eso para el bloque de 9 kilogramos. Pero aquí va a suceder algo peculiar. El movimiento para el bloque de 4 kilogramos no es horizontal y tampoco es vertical. Este bloque se está moviendo en una línea inclinada de 30 grados. Por lo que nosotros vamos a rotar nuestros ejes y vean la línea en la cual se encuentra la normal. Vamos a suponer que es el eje Y, y la línea en la cual se encuentra la tensión 2 vamos a suponer que es el eje X. Por lo que entonces me toca ubicar el ángulo de 30 grados en este diagrama. El ángulo de 30 grados es el ángulo formado entre la horizontal y la línea del eje X que acabo de suponer que se encuentra aquí. Si nosotros jugamos un poquito con los ángulos, les voy a mostrar cómo. El ángulo de 30 grados es el ángulo formado en esta esquina, entre esta línea y esta línea de acá arriba. Ese es el ángulo de 30 grados. Si el peso es vertical y esta línea es horizontal, entonces el ángulo formado entre el peso y esta línea que yo acabo de dibujar tiene que ser 90 grados. Por lo que el ángulo formado entonces entre esta línea y el peso es de 60 grados. Esta parte de acá tenemos 60 grados. Si se supone que este es el eje X y este es el eje Y, el ángulo formado entre ellos es 90 grados. Si este ángulo aquí hacia acá es 60, entonces el ángulo formado entre este peso y esta línea del eje Y debe ser de 30 grados, por lo que los 30 grados se encuentran ubicados entre el peso y el eje Y. Ya he ubicado entonces los 30 grados. Si estamos viendo que el eje X es el eje Y es en el cual se encuentra la normal y el eje X en el que se encuentra la tensión, entonces voy a hacer para esta configuración la suma de fuerzas en X, y esta tiene que ser igual a masa por aceleración también. Entonces, ¿qué fuerzas hay en X? Escojamos la dirección de movimiento. Dijimos que el bloque de 5 kilogramos subiría, el bloque de 4 kilogramos se movería hacia la izquierda y entonces el bloque de 9 kilogramos bajaría. Pero las fuerzas en el eje X las tenemos que descomponer para el peso. Vean, el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. La componente de este peso, dada la ubicación del ángulo en el eje X, es igual a el peso, en este caso es 88.2, multiplicado por el seno de ese ángulo que es 30 grados. ¿Sí? La tensión 2 se opone al movimiento, entonces sería menos tensión 2, y eso es igual a la masa, en este caso es de 9 por la aceleración A. Y observemos que ahora tenemos un sistema de ecuaciones con esta ecuación, ¿sí?, en que tiene incógnitas tensión 2 y 9A, esta ecuación que tiene tensión 2 menos tensión 1 y 4A, y esta ecuación que tiene tensión 1 menos 49 igual a 5A. Tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Para poder resolver ese sistema podemos utilizar cualquier estrategia. Pues la estrategia para mí más cómoda es utilizar mi calculadora, y al ingresar estas ecuaciones a la calculadora obtengo el siguiente resultado. A es igual a menos 0.272, en este caso serían metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos que nuestra tensión 1 es igual a 47.638 o 64 newtons, y tenemos que nuestra tensión 2 es igual a 46.55 newtons. Ahora, el problema me está diciendo que la aceleración es de menos 0.272 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significa eso? El problema me está indicando, ¿sí?, la matemática me está indicando que la aceleración no es en la dirección que yo asumí. Es decir, el bloque de 9 kilogramos no baja, el bloque de 4 kilogramos no se mueve hacia la izquierda y el bloque de 5 kilogramos no se mueve hacia arriba, sino todo al contrario. Es decir, el bloque de 5 kilogramos baja
el bloque de 4 kilogramos se mueve hacia la derecha y el bloque de 9 kilogramos se mueve hacia arriba. Aquí hemos mostrado entonces que no importa la dirección en la cual yo asuma el movimiento, la matemática me va a decir qué está pasando, pero en la aceleración las tensiones tienen que ser exactamente las mismas magnitudes positivas. Es decir, si yo hubiera asumido desde el principio que el bloque de 5 kilogramos baja, entonces los resultados fueran exactamente iguales, a diferencia que la aceleración fuera positiva, porque me estaría indicando de que la dirección que escogí es la correcta. Y entonces, y mediante estas ecuaciones hemos resuelto tanto el inciso B como el inciso C, que me pedía calcular la aceleración de cada masa y la tensión en cada cuerda. Bien, así llegamos al final de este video. De verdad, siempre los hago con la finalidad de que les sea muy útil. Si les gustó, por favor, pinchen en me gusta. Si quieren estar atentos a cuando yo suba nuevos videos, por favor, también pueden dejar pinchado en suscribirse. Y nos vemos en un próximo video.